Bendiciones en esta maravillosa noche. Poder saludarle a cada uno de mis distinguidos y queridísimos hermanos en ese nombre que es sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Ese nombre que es tan afable a nuestras almas y lo abrazamos con todo el corazón. Y lo estamos esperando a ese Dios generoso y bondadoso, y no sentado, sino luchando a través de tantas adversidades que en la vida nos toca pasar a los que formamos parte o a los que fuimos predestinados para esta salvación tan grande, donde tenemos una afabilidad ante Dios y lo estamos esperando con todo el corazón. Es verdad que a veces no entendemos cuando el Señor dijo que ancho es la puerta y angosto el camino que nos lleva a nosotros a la vida. Cuando recién iniciamos el Evangelio, era una alegría, era un gozo, era una afabilidad dentro del corazón. A medida que el tiempo ha ido pasando, es como que el camino se va estrechando. Y la Biblia dice, los enemigos son los de tu propia casa. Y cuando hablamos de esos enemigos en la propia casa, habla de la familia, de la fe, la iglesia, los hijos. Bien dijo Dios, si tu padre y tu madre te dejare, Dios te va a recoger. Dios no vino a traer pan, sino espada y disensión. Y se ha cumplido en las Escrituras. Y hoy siento el peso del compromiso con esta salvación que Dios nos ha dado y la permanencia, de poder permanecer. No es nada fácil, hermano. Y nos ha venido pruebas y nos vendrá pruebas duras. Y esto que viene a nuestras vidas es como para poder nosotros purificar nuestros pecados pasados en lágrimas, en desvelo. Y Santiago capítulo 1 verso 2 dice: alegraos y gozaos, hermanos, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Hemos tomado decisiones adversas pensando hacer las cosas mejores, pero no, Señor, el proceso de Dios está marcado. Y Dios dijo en Isaías capítulo 55, en uno de sus versos: busca a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Vuélvete. El cual tendrá Él misericordia, el Dios será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos. A veces uno piensa solucionar todo, pero no. Y bueno, en esta hora quiero hablarles a la iglesia del Señor, a los amigos, a los que estamos conectados. En esta página de YouTube usted podrá encontrar esta palabra. Voy a hablar del inicio de la iglesia, que hoy se ha ido perdiendo todas estas cosas cuando la iglesia primitiva comenzó su función.
Estos hombres no solamente se centraron a andar detrás de los mismos creyentes, había muchas necesidades y había muchas murmuraciones donde decían, bueno, no los visitan, estamos careciendo de necesidades, de hambre, de enfermedades y muchas cosas. Y eso pasa hoy nosotros los pastores que nos hemos dedicado a cuidar al grupito que tenemos. Y esos creyentes no se esmeran en visitar a nadie, ni salir por ahí a darle la mano al que está caído, al que no llegó al culto, a verlo cómo está, si está alegre, está enfermo. Pero el pastor tiene que estar ahí dándole la leche, dándole el alimento, lavando los pies, arreglando su vida, arreglando problemas, dándole a los mismos. Y había murmuraciones que era necesario que se busque a hombres y mujeres para que ellos hagan este trabajo. Y fue así como la iglesia pudo prosperizarse o crecer o abundar y no acostumbrarnos a estar ahí con los cuatro mismos, las mismas caras, sino más bien capacitarlo a estos hombres y mujeres que están comiendo inútilmente y enseñarles que hay que dar función. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 6 nos dice elección de 7 diáconos. Si no tienes para los 7, por lo menos 2, y si no tienes para 2, por lo menos a 1, pero que ese sea y acompañado de alguien que lo acompañe para que vaya a hacer la labor. Y tú como pastor dedícate a la oración, a la lectura, a ayunar, a programar dentro de la iglesia un plan, una directriz espiritual para que la obra pueda crecer. Por eso en esta hora es necesario, no se ve en las calles a nadie ni visitando a nadie. La iglesia está metida en su casa y esperando nada más en la rutina diaria. Pero dice la Escritura, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Y esto le correspondía al pastor asignar a hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios, de ese amor y de ese favor, para que vayan a visitar a los hermanos que no aparecen. Y estamos mostrando el amor y la afabilidad en la vida de ese creyente que es creyente pero no produce nada. Y le dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay que buscar a hombres y mujeres, porque el pastor se convierte en el maestro orquesta, si es que es un pastor activo. Él predica, él dirige, él visita, él aconseja, ora por los enfermos, y los creyentes están quietos. Es necesario despertar y decirle, Señor, ¿en qué te debo servir? Y la iglesia así crecía. Entonces buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, a hombres fieles, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, o activo, lleno de gozo y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, Parmena, Nicolás, proselito de la ciudad de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles,
y quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, porque nos distribuimos diariamente a una visitación, pero es el pastor que tiene que salir a visitar a los hermanos que no han llegado, a decirles que vayan al culto. Hermanos, los invitamos, y tiene que pasar invitando hasta los mismos servidores. Así la iglesia no va a crecer, se ha quedado estancada. Por eso, hermanos, tenemos que decirle a Dios qué debo hacer, cuál es la función que yo debo desarrollar dentro de mis parámetros. El Evangelio ya no es para nosotros es doctrina. Nosotros más bien tenemos que llevar el Evangelio a aquellos que no lo tienen. Pero la iglesia está muy quieta, muy descansada. Y eso se llama la ley de las prioridades. Dale prioridad a los que lo necesitan. Entonces, conforme a la iglesia primitiva, crecía y aumentaba también su problema. Pedro y los otros apóstoles comenzaron a escuchar rumores, quejas que algunas mujeres tenían contra los otros grupos étnicos o de raza, que estaban abandonados y no eran visitados. Y es usted hoy, hermano, que nadie visita a la iglesia. O sea, de la iglesia nadie visita a los hermanos. Ancianitos que están ahí botados, enfermos. Otros están en sillas de ruedas, con los pies pudriéndose. Sus manitos ahí encogidas por la artritis, sin poder peinarse la cabeza. Y no hay nadie que llegue por la casa de esa mujer o de esa anciana, de ese anciano, a darle una palabra de aliento, y eso le corresponde a la iglesia. Pero los pastores se han quedado dormidos, algunos creyentes han muerto y los han enterrado, y no han sabido que ha muerto, porque hay una despreocupación total de la iglesia. Se ha olvidado, acostumbrado a tener un curulo, un banquito en la iglesia, pero nunca lleva a nadie a la iglesia, ni la noticia de alguien que esté enfermo. Las quejas tenían que ver con la forma que se estaba realizando el ministerio, según se puede ver. Este pasaje, Pedro ni siquiera tuvo que orar, porque esto era de lógica, que usted tenga que salir en amor a visitar a su hermano, porque tenemos una comunión grande. Todos tenemos una necesidad. Todos necesitamos el abrazo afectivo de un hermano que llegue a la puerta de su casa, no con malas noticias ni con bochinche, sino con buenas noticias. A decirle: Jesús te puede sanar si está enfermo. Y el que está ya en su edad avanzada, decirle: no te sientas triste, porque si este hombre interno se va desgastando, no obstante en el cielo tenemos un lugar reservado, porque el interno se va renovando día tras día. Y darle palabras de ánimo: no le tengas miedo a morir, porque vas a entregar tu vida en las manos de Dios. Y recogerlo a ese ancianito en un carrito, no sé en qué, pero llevarlo a la iglesia, por lo menos que sus días últimos se regocije escuchando la palabra de Dios. Pero eso se había olvidado, y se ha olvidado actualmente la iglesia primitiva, que tenemos y nos llamamos a decir la verdad, pero hemos dejado la verdad a un lado. Por eso Apocalipsis dice, Juan dice, Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amado hermano, usted tal vez que esté escuchando,
en esta noche, en esta mañana, en esta hora. No espere que nadie te mande. Usted mismo vaya llevando esa buena esperanza a su hermano. Y tal vez hasta usted mismo que está escuchando, está atravesando dificultades duras, donde nadie te da una palabra de ánimo y de alegría. Entonces él dijo, no es justo que nosotros, habla de paz del apóstol Pedro, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pedro no estaba sugiriendo que servir a las mesas no era importante, sí es importante, pero el pastor se dedica a otra área. Los creyentes ya que están formados, bautizados y llenos del Espíritu Santo, tienen hasta miedo, no tienen tiempo para salir a 2 cuadras de la casa que están los hermanos a darle una palabra de visita, ni a los hijos que es necesario decirles te invito a la iglesia. Están perdidos los hijos y ellos muy contentos caminan a la iglesia y no son capaces de motivarlos y decirles vamos al culto. Otros nos encerramos en las 4 paredes, hermanos, y no queremos salir, los atrincheramos y decimos somos cristianos. Los cristianos permanecían juntos, unánimes, con alegría y sencillez, comían juntos y perseverábamos en la doctrina de los apóstoles. Yo recuerdo que cuando iniciamos caminábamos 3, 4, 5, hasta 7 horas para ir a visitar a una familia. Y veníamos saliendo con ellos el día sábado para traerlos al culto y el domingo regresábamos otra vez. Esa es la iglesia del Señor. Pero se ha perdido a totalidad eso. Y los pastores los hemos esclavizado en la iglesia, hablándole a los mismos y a los mismos y a los mismos y a los mismos. Y de 20, de 30 no pasamos y en vez de aumentar vamos retrocediendo. Las bancas están vacías. Porque el trabajo no se lo ha distribuido. Entonces, él solamente está indicando que comprendía cuál era su prioridad. La oración y la palabra de Dios es la labor del ministro. Cuando ya la iglesia está fundamentada, orar en la mañana, en la noche, en la tarde, a las 12 de la noche, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Clamarle a Dios y preparar un buen sermón. Salir a las calles con ese grupo de hombres y mujeres preparados a llevar la palabra a los que no la han conocido. Esa es la labor de la iglesia y el pastor. Por eso esta es la ley de la prioridad. Hay que darle la prioridad a aquellos que lo necesitan. Y no permita que tu pastor ande detrás solamente de ti. Hay pastores que se han olvidado también de los creyentes, ni lo visitan. Si llega, llega, si no también, pero no debe ser así. Hay que dar la ley de la prioridad. Si usted está enfermo, yo debo llegar ahí como pastor. Y si es para darle el trato necesario, atención diaria, le corresponde a la iglesia, a usted como iglesia. Por eso hasta el Espíritu Santo se ha apagado, porque los hombres que nombraron eran hombres muy espirituales. Y que las mesas debían convertirse en la prioridad de un grupo de diáconos, que quiere decir servidores y colaboradores. Esos son los diáconos en la iglesia, solamente andan roncando y con su corbata en mano. Ya no parecen ni que fueran ni creyentes, sino más bien sustitutos del pastor. Los diáconos están para visitar con lluvia, sin lluvia, de noche, de día, a pie o a caballo o en carro. Pero son los que están para visitar y animar a la iglesia, no para estar regañando. Hermano, ¿por qué no vienes al culto? Ese no es el trabajo de los diáconos, es llevar a las mesas, servir a la distribución diaria, saber cuántos hermanitos pobres hay en la iglesia económicamente, porque ricos somos todos en Cristo, pero económicamente carecemos
y distribuirle por la mañana en la bicicleta, en una motito, por lo menos un $1 de pan, una media librita de pollo a ese anciano que sabe que está enfermo. Los diáconos dan la información del estado de mis hermanos ancianos y de los que están enfermos, pero ni los diáconos saben, ni el pastor. Hay miles y miles de creyentes abandonados que más bien se van siendo confundidos en otra doctrina porque le regalan una funda de comida, le regalan una ofrendita. Ellos piensan que allá está la salvación, porque la iglesia verdadera se ha olvidado de esa labor, de esos hombres que trabajaron a tiempo. Y por eso Pedro sabía que estaba lo suficiente ocupado, sin tratar de hacer todo. Él conduciría actividades con el logro. Él escogió a sus propias prioridades y de la de los diáconos, basado en los dones de la persona, en la importancia, estrategia de la tarea, en su habilidad para delegar actividades a las personas apropiadas. Por eso cualquiera no es el que debe ser diácono. Uno que no le guste andar chismeando ni hablando mal de los hermanos, que llegue a la casa de los hermanos y lo atiende, y no vaya a decir: ve, la casa del hermano estaba cochina, sucio, el baño sucio. Eran hombres de buen testimonio y mujeres también idóneos para ese trabajo, que no anden hablando mal del estado que está viviendo la otra persona. Eran personas con características. Observaciones sobre esta ley. ¿Cómo permaneció Pedro concentrado en su punto fuerte y prioridad? Cuando las necesidades urgían, tuvo que delegar a alguien. Él conocía la existencia de una oportunidad totalmente nueva para el liderazgo que debíamos compartirlo dentro de la iglesia. ¿Qué te gusta hacer a ti? En esta maravillosa tarde te dejo estas palabras, esta incógnita. ¿Por qué se te apagó? Decía alguien: estamos en una iglesia donde hay un grupito de 30 y ese grupito no crece. Estamos los mismos y los mismos y los mismos y los mismos y los mismos. Y nadie sale pues a repartir un tratado. No llegan por el temprano a barrer la casa de oración. Cuando hay eventos, todos llegan ahí bien vestidos, arreglados, pasado plancha en el pelo, arregladita, toqueteadita, para lucirse en el altar. Los cristianos los lucimos llevando el mensaje a los que sufren, llevando allá a lavarle la ropa a esa anciana, a pegarle un bañito, a cambiarle la sábana de la cama, a lavarle la cocina, a lavarle las ollitas, a organizarle los muebles a esa anciana que está abandonada, porque la Biblia dice que seremos abandonados por causa del Evangelio. Pero hermanos queridos, ahí están esos diáconos que son los padres y madres de la iglesia. Tenemos que despertar. Por eso, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. La iglesia está desatendida. Entonces los discípulos convocaron y delegaron esas funciones. Por eso en esta hora, amados hermanos queridos del alma, no abandones a tus hermanos. Si tú estás abandonado en esta hora, saca la fuerza y anda, visita a alguien que está sufriendo, a alguien que te necesita. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros cristianos, a 7 varones
o un equipo de buen testimonio que sienta amor y paz. Se ha perdido. Yo me formé en una iglesia donde veníamos nosotros trayendo grupos de hermanos. Hacíamos cultos familiares en las casas y no nos impedía el pastor. Nos animaba. Hoy hacía el culto en mi casa, el otro venía, yo iba a la de él y nos animábamos y nos llevábamos grupos a la iglesia. Hoy los creyentes llegan solo a la iglesia y se sientan tranquilos, es sin fruto. No estamos dando fruto, hermano querido. Y hay pastores, claro, que te prohíben, no visites a los hermanos. ¿Qué andas haciendo? ¿Quién te ordenó? Tienes que pedir permiso. Para visitar no hay que pedir permiso. La Biblia dice que hay que animarlos unos a los otros. Lo que sí tenemos que tener ética cristiana, que cuando llegamos de los hermanos no vamos a hablar de llevando malas noticias o mala información de lo que sucede, porque lo desanimamos en vez de animarlo. Háblele de Cristo, que Cristo lo ama, que la iglesia está orando por él, que lo están esperando en la iglesia y que lo vamos a venir a ver. Y usted pase por ahí llevando un hermano a la iglesia. Lo que es triste cuando los hermanos llegan solo y llegan hasta tarde al culto y con las manos vacías, solito. ¡Qué pena! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¿Cómo se sentirá Dios? Hay que despertar, amados hermanos. 7 varones de buen testimonio. Y eso le agrada a Dios, le va a agradar ese gran trabajo y colaboración que estamos haciendo. Esta palabra te la dejo en tu corazón en esta mañana o tarde y noche a la hora que lo escuche. He dado lectura en Hechos capítulo 6 que se llama la ley de la prioridad. Hay que trabajar en bien de los demás. Ya nosotros estamos dentro. Ayudemos a otros que no pueden avanzar. Y que esa gracia de Dios siempre esté con ellos también, así como está con nosotros. En esta maravillosa hora, soy el pastor Fernando Mina, que te comparto esta palabra. Te voy a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra emotiva a los siervos y ministros, a darle oportunidad a la iglesia, a que sirvan, los que están dormidos, que se despierten para hacer tu voluntad nada más que tu voluntad, y que esta ley de la prioridad sea tomada en cuenta en cada congregación y que no solamente seamos esos grupitos de siempre que estamos ahí haciendo lo que no va a progresar espiritualmente a los demás. Que Dios en esta hora te bendiga. Soy el pastor Fernando Mina, tu hermano y amigo, que estoy orando por todos mis hermanos que formamos parte del nombre de Jesucristo, que Dios viene por nosotros, hermanos, y lo estamos esperando. No importa la circunstancia. Yo sé que hoy estamos viviendo el tiempo difícil y eso no es malo. Estamos entrando en la parte más estrecha del camino, donde solamente los valientes van a permanecer. Ya han venido pruebas duras, se ha destruido tu familia, tu hogar, pero recuerda que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No renuncies a la doctrina, no cometas errores, no te vuelvas atrás, no blasfemes contra Dios, no culpes a nadie, porque ese es tu propio proceso. No te vuelvas atrás, no te vayas al mundo, no señales a nadie, solamente calla, orá y permanece, aun cuando sin zapatos, sin camisa, aun cuando vituperado, criticado, rechazado, porque estamos viviendo el tiempo de la purificación de nuestros pecados. Aquí vamos a sufrir, pero un día en el cielo vamos a gozar. Eso estamos viviendo hoy en este tiempo.
esa gran prueba y la persecución espiritual, que eso es de parte de Dios, no es que el enemigo, es de parte de Dios, y eso te va a suceder a ti, porque estás afirmado en el camino de verdad. Que Dios en esta hora te bendiga y te prospere grandemente. Permanece en la doctrina del nombre de Jesucristo. Dios viene por la iglesia de su nombre, no por una razón social. Él viene por la iglesia de su nombre. A todos los llamados de mi nombre, la iglesia del Señor no tiene nombre de razón social, que pentecostal, que senda, que etcétera, etcétera, por la iglesia de su nombre, porque Él la compró con su propia sangre. De ahí el nombre es una razón social para identificarse en este mundo, pero lo que los identifica a todos los llamados de mi nombre. Pero aun cuando estés en el nombre, debes permanecer en santidad. Busca la santidad, luchemos por ella y alcancemos esa santidad preciosa. Aun cuando pase lo que pase, vamos a permanecer, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que Dios te bendiga en esta hora. Pastor Fernando Mina. Nos miraremos con otro video como este, y pueden mirar en mi página en YouTube, en Facebook, en Instagram y en WhatsApp. Que Dios te bendiga maravillosamente, que tengas una excelente y próspera noche junto a tu familia, y sobre todo no pelees, vive en paz con los tuyos, con la iglesia, con el vecino. No señales a nadie, no critiques a nadie, no juzgues a nadie para que no sea juzgado. Amad y serás amado también. Que la paz de Dios gobierne tu corazón. Te amo en el amor de Jesucristo. Tu hermano y amigo, Pastor Fernando Mina. Gloria al Señor. Aleluya.